Muy buenas a todos. Estamos tan contentos de estar una vez más aquí, especialmente porque vamos a meditar la palabra de nuestro Dios y la enseñanza que nos trae en este día es algo muy importante reconocer y recordar lo hermoso que es Dios con nosotros. La semana pasada estábamos hablando sobre las am, actitudes o quizás nosotros tenemos diferentes tipos de situaciones donde nos enfrentamos cuando venimos al Señor Jesucristo, que somos nuevos cristianos, y aún cuando estamos ya en medio de nuestro caminar con Cristo, en muchas ocasiones nos enfrentamos donde nosotros nos vemos a veces atrapados, pero el Señor Jesucristo aquí nos dice que nosotros debemos de empezar a cambiar y vamos a ver en esta hermosa mañana, ver todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado como sus enseñanzas, como el nuevo hombre en Cristo cuando llega a conocer a Cristo, luego empieza a actuar de diferente manera. Así que acompáñeme, vamos a empezar orando. Nuestro Dios y nuestro buen Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas el camino y nos das, Señor, todos los recursos que necesitamos para poder ser fieles hacia ti. Te rogamos que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos ponerlo en práctica. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un par de versículos. Uno de ellos va a seguir con Romanos, en Romanos 8, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor de Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que lo más importante aquí donde estamos es el empezar, dice, viviendo la vida en Cristo. Ese es el tema que estamos tocando. Y si miramos aquí, la palabra del Señor nos dice que ya nosotros ya no andamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones ya no vamos a pensar en situaciones donde podamos hacer maldad, sino que empezar a cambiar esa actitud, hábitos, como les había dicho la semana pasada, empezar a cambiar esos hábitos. Y nosotros vemos la analogía que se ve también, nos dice que el agua no puede mezclarse con el aceite. Y así es la vida ya del cristiano, ya no puede estar mezclado el agua con el aceite, no se puede. Lo mismo la palabra del Señor nos dice que no tiene ningún vínculo la oscuridad con la luz. Entonces, sería muy difícil cuando nosotros no llegamos al entendimiento total. Lo que queremos es llegar a un entendimiento total de la palabra del Señor y podamos nosotros caminar en paz, caminar en fe y con esperanza, que es lo más hermoso que nosotros los cristianos tenemos, caminar por fe y esperanza. Y el amor al prójimo es muy importante también. Lo vamos a ver más adelante si Dios así lo permite. Vamos a ver un pasaje más y vamos a conocer a un personaje que, si nos damos cuenta, él cambió inmediatamente su forma de pensar, de vivir, y cómo él empezó a ver las cosas totalmente diferente. Hablamos de un gran personaje que se llama Zaqueo. Lucas
capítulo 19 del verso 1 al 10. Nos dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios bendiga su palabra. El relato nos dice que este hombre era una persona importante en la sociedad, alguien muy importante en la sociedad romana en ese entonces, porque el gobierno romano era el que estaba en ese momento velando, y por supuesto era el gobierno que había conquistado Jerusalén, Jericó y todos. Pero algo muy importante que se ve aquí es que él deseaba ver a Jesús. Y aparte de eso, él buscó todos los medios para poder ver a Jesús. Y Jesús se fijó en él. Y al fijarse en él le dice: desciende, date prisa, porque voy a ir a tu casa y me voy a quedar ahí. Dice: me hospedaré en tu casa. La gente puede ser como hoy mismo. Aún yo he platicado con muchas personas y me dicen: Carlos, es que yo tengo que arreglar muchas cosas en mi vida para que yo pueda ser cristiano. Yo tengo que empezar a componer aquí, componer allá. Y también muchos dicen: no, pues es que tengo que hacer cosas buenas para ser cristiano. No, de ninguna manera. Este hombre es un ejemplo total de lo que nosotros podemos estar viviendo en este momento. Un hombre que necesitaba de Dios, urgía ver a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, cuando el hombre va y busca a Dios, Dios nunca lo va a rechazar. Y hubo ese acercamiento. Llegó Jesús a la casa de él, y lastimosamente, como muchos a veces van a murmurar de nosotros. Podrían decir: yo conocí a Carlos Mejía, ahora se siente ya predicador. Señor, ha cambiado mi vida. Es algo muy importante que usted y yo podemos entender, de que el Señor Jesucristo es el que cambia la vida de la persona. Y Zaqueo, quizás tenemos algo en común: pecador. Es lo primero, pecador. Una segunda cosa que tengo yo en común con Zaqueo es que chaparrito, era de baja estatura. No rico, eso sí, pero era pecador. Ese era uno, y sigue siendo una de las que nosotros podemos ser
iguales que cualquier otra persona. Así que vamos a ver lo que pasó aquí. Es exactamente lo que a mí me interesa, el cambio que tuvo Zaqueo. Vamos a ver el verso 8. Vamos a leer el verso 8. El verso 8 nos dice aquí: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ese corazón que fue cambiado. Ese corazón duro a un corazón dadivoso. Una persona ahora viendo la necesidad de los demás. Un cambio que nadie podía esperar de una persona así. De veras. Hay un pequeño anécdota o quizás algo humor que decían unas personas otro día. Dice: hay dos hombres, un hombre con 3 hijos y otro con 10 millones de dólares. Y la pregunta era: ¿quién creen que es el que está más satisfecho de los dos hombres? Y alguien dijo: el hombre que tiene 3 hijos está más satisfecho. ¿Por qué? Porque el que tiene 10 millones de dólares quiere más. Pero esta persona, aparte de que era rico, se imagina la mitad de los bienes, dice, que le iba a dar a los pobres. No es tan fácil agarrar a una persona y decir, y no estoy diciéndole a usted que tiene que dar todo para los pobres. Usted dirá, usted va a sentir el dar a la persona. Y luego dice: si en algo he defraudado. Él estaba consciente y estuvo consciente de que el trabajo que tal vez él tenía era una situación donde él podía hacer fraude. Y en estos días, ¿cuántas personas hacen fraude? ¿Cuántas personas buscan aventajarse de la otra persona? Y él, reconociendo su situación, le dijo al Señor: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Y me imagino que salieron una lista, salieron varios diciendo: hey, acuérdate acá. Y él dijo: se lo voy a regresar. Si te había robado 1 peso, te voy a regresar 4. ¿Se imagina? El cambio que tuvo esa persona. El vivir en Cristo. Viviendo la vida en Cristo. Eso es. Reconocer que tuvimos una falta. Ahora tengo que enmendarlo. Porque Cristo ahora vive en mí. Ahora yo vivo para Él. Y esa es una de las normas. Y qué satisfacción le da al hombre, qué alegría le da al hombre cuando uno reconoce que ha fallado. Ahora quiere enmendar los errores y sí se pueden enmendar. Aquí vemos un ejemplo. Y cuando Jesús vio ese acto, vio ese gesto, vea lo que él dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí se vuelve a decir una verdad de Jesucristo que dice: porque el Hijo del Hombre, habla sobre Jesucristo, él mismo, vino a buscar y salvar los que se habían perdido. Vean la hermosura que Dios da a cada uno de nosotros. La salvación, y somos, dice, hijos de Abraham. Él estaba en Jericó
Y recuérdense que Zaqueo no era un judío, pero ahora es hijo también de Dios. Cuando se dice hijo de Abraham, se habla de que ahora es parte de la familia de Dios. Y eso es lo más hermoso, y eso es lo que hace Jesucristo en la vida de nosotros, y aprendemos a vivir la vida en Cristo. Una vida totalmente diferente, una vida que usted puede vivir tranquila. Aquí está la verdadera alegría que usted va a vivir. Muchos van a seguir preguntando, ¿cómo es que tú estás contento? Porque usted está haciendo la voluntad de Dios y usted está exactamente donde debe de estar. El Señor Jesucristo diciéndole, este sí es hijo. Imagínese, todo lo que él estaba haciendo de mal se cambió. Vamos a ver a otro, lastimosamente, lo opuesto. En el mismo libro de Lucas, una página, si tiene su Biblia, capítulo 18, del 18 al 27 nos relata sobre un dignatario, dice un hombre. Le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si se dan cuenta, Zaqueo también buscaba a Dios. Y él buscó de las diferentes maneras y encontró la manera para ver a Dios. Y este hombre directamente, una pregunta a Jesucristo directamente y le dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para los dos. A una persona que vemos aquí también es rico, igual que Zaqueo. Tenía la necesidad de buscar a Cristo. También era Zaqueo. Ahora, la diferencia de Zaqueo y esta persona es que él sabía, dice, todas las leyes. Y dice que las ponía en práctica. Las primeras leyes, los mandamientos, le dice el Señor, los sabes. Oh, sí, dijo, yo los guardo. Quiere decir que él los practicaba. Pero la segunda parte de todos los mandamientos habla sobre el amor al prójimo. Y Jesús le dice, ve, vende todos tus bienes y regálaselo a los pobres. Zaqueo fue totalmente diferente. Jesús no le pidió, sino que él espontáneamente, al sentir que él era salvo, al sentir la necesidad, él dijo, yo voy a dar la mitad de mis bienes y voy a regresar 4 veces más de lo que he defraudado. Este joven rico, dice,
se entristeció mucho. Aquí la enseñanza que es, nosotros podemos estar tan atrapados en alguna situación en la vida. No tiene que ser dinero, pero puede ser algo que usted piensa que no lo va a dejar servir a Dios. Aunque haya escuchado, aunque sepa del Señor. Y así pueden haber muchos que han conocido al Señor, que conocen de la palabra al Señor, pero aún siguen sin poder servirle a Dios 100%. Y es algo que nosotros debemos de empezar a vivir. Para vivir la vida en Cristo, nosotros tenemos que poner todo en las manos de Dios. Y es muy importante esto. Y quizás va a decir uno, ¿de qué voy a vivir? No. Lo que el Señor Jesucristo le está pidiendo aquí, pon a Dios en primer lugar. Él no pudo hacerlo. Y muchos aquí ahorita aún no pueden hacerlo. Y yo los invito a que pongan su confianza en Cristo y digan, yo voy a servirte. Tú vas a suplir mis necesidades. Confío en ti. Y eso es lo más importante. Porque para el hombre, Jesucristo dijo, ¿se ve imposible? ¿Qué dijo? Para Dios es posible. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Y más adelante, el apóstol Pablo habla en Efesios 4, del 22 al 28, nos pide a nosotros. Hay varios ejemplos que nos da el apóstol Pablo aquí. Capítulo 4, del 22 al 28, Efesios. Veámoslos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nos damos cuenta que dice que nosotros teníamos una vieja, dice, un viejo hombre, pasada manera de vivir, la forma en que nosotros vivíamos. Ahora no debemos de seguir haciéndolo. Que no estemos pensando en, dice, en corromper, dice, este hombre, que son deseos engañosos. Deseos engañosos. Ya no debo de pensar en hacerle mal a alguien, de aventajarme, de engañar, de hurtar, como decía Zaqueo. Hacer trampa, ya no, sino que vivir recto. Empezar a vivir tal como Dios lo manda. Si le debía algo a alguien, voy y le pago. Hacer planes de pago. Eso es lo que hizo Zaqueo. Eso ahora nosotros lo llamamos con intereses. ¿Se imagina? 4 veces. Hay que renovar, dice, en el espíritu de vuestra mente. Renovar quiere decir cambiar. Ya no seguir con la misma manera.
Y el otro dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es santa y debe de reinar en nuestros corazones y andar en ellas. Por eso dice, desechando toda mentira, ya no debo de mentir. Ya no, debo de decir la verdad. Aunque duela, tengo que decir la verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Tengo que decir verdad. Si alguien le está como a mí, me edifica estas palabras, yo no puedo ya mentir. Si algo dice aquí, airaos pero no pequéis. El cristiano aún tiene sentimientos. Nosotros somos personas muy emocionales, muy emocionales. En la próxima predicación vamos a ver cómo Jesús, él por la verdad defendió los derechos de su Padre. Y vamos a ver cómo es vivir como Cristo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si alguien está enojado con alguien, hoy es el día. Reconcíliese y tire ese peso del enojo. Reconcíliese con su hermano, con su padre, con su madre, con su hijo, para que usted pueda vivir en paz y en armonía. Luego dice, el que robaba, no robe más. Que no haga trampa, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cada uno de nosotros podemos empezar a vivir la vida en Cristo, viviendo la vida en Cristo. Cambiar nuestra manera de vivir quiere decir cambiar de hábitos. Muchos hábitos que teníamos, ahora debemos empezar a cambiarlos. Dejémoslo atrás. El verso lema de nuestra iglesia dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Y si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, Él nos va a guiar de la mejor manera. Él nos va a dar sus enseñanzas con mucho amor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Llénanos, Señor, de tu amor. Danos, Señor, tu guía. Que tu palabra, Señor, nos dirija a cada paso que tengamos en este mundo, con nuestras familias, en el trabajo. Señor, purifícanos para que seamos, Padre, dignos de ser llamados tus hijos. Queremos, Señor, dejar aquella vieja manera de vivir y tomar y hacer un giro de 180 grados y no volver a hacer las cosas que antes hacía. Padre, renueva nuestra mente por medio de tu Espíritu, el Espíritu Santo. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.